La activista Narges Mohammadi fue premiada con el Nobel de la Paz en el día de hoy. Narges Mohammadi ha dedicado su vida a defender los derechos humanos en su país, oponiéndose, por ejemplo, al velo obligatorio para las mujeres o a la pena de muerte. Ha sido repetidamente arrestada y encarcelada por las movilizaciones que promueve. Esta periodista de 51 años, condenada por última vez en enero del año pasado a 8 años de prisión y 70 latigazos, lleva pagando muy caro su posicionamiento público desde hace 2 décadas, 22 años concretamente, cuando fue detenida por primera vez. Según la organización Reporteros Sin Fronteras, ella, que está encarcelada actualmente en la prisión de Evin en Teherán, es objeto de un hostigamiento judicial y policial para silenciarla, pero su determinación no flaquea pese a las torturas que asegura haber sufrido. Vamos a darle contexto, vamos a profundizar en esta noticia. Estamos para eso con dos de nuestros analistas internacionales. Susana Mangana, desde España. Buen día, Susana. Buenos días, ¿cómo estáis, Emiliano, Leo, toda la audiencia? Está ahí. El otro saludo va para Leo Harari, desde París. ¿Cómo te va, Leo? Muy bien, un abrazo para todos. Habíamos coordinado en las últimas horas este intercambio con ustedes, sin saber exactamente quién sería el destinatario del premio, ¿no? Podía ser una persona, podía ser una organización. Bueno, Susana, contanos tú, porque este es un tema que ha seguido muy de cerca, todo lo de Irán y digamos la situación de la mujer, ¿no? Exactamente, y que además creo que es un premio, como suelen ser ya habitual en este tipo de certámenes, este tipo de galardones, es un premio que viene cargado con toda una serie de carga política, digamos, ¿no? Es un recordatorio no solo para el mundo, sino para las autoridades de Irán de que la comunidad internacional está vigilando lo que está ocurriendo allí. Es una mujer que efectivamente la tengo incluida, ¿no? Cuando hablo de voces disidentes, cuando hablo de las protestas a raíz de la muerte de Mahsa Amini, Jina Mahsa Amini, el año pasado, el 16 de septiembre, se cumplió ahora prácticamente un año del aniversario de esa muerte. Tenemos que lamentar que hay otra joven de 16 años debatiéndose entre la vida y la muerte en coma en un hospital militar de la Fuerza Aérea iraní, que fue también supuestamente golpeada o maltratada por una integrante, una mujer de la policía de la moral, eso que llamamos la policía de la moral. Con lo cual, este premio a Narges Mohammadi, esta abogada y activista por los derechos humanos, porque hay que recordar que no solo defiende derechos de la mujer, sino los derechos humanos, derechos fundamentales, pues está encarcelada, ¿no? Y creo que es un premio muy bien merecido, pero que además vuelve a poner el acento y el foco en lo que es la situación interna de Irán y de cómo estas protestas todavía continúan y no se está escuchando la voz del pueblo iraní. ¿Cuál es la pronunciación correcta del nombre y del apellido? Yo creo que es Narges Mohammadi. Sí, Narges Mohammadi. Narges Mohammadi. Bueno, exacto. Leo, tus primeros apuntes. Bueno, me parece que es una buena elección. Había bastante para elegir. Siempre es un acto político, es de los premios Nobel más políticos que hay, con lo cual también a veces le fallan grueso. Tiene una historia de errores graves que podremos mencionar si tenemos tiempo, pero en este caso me parece perfectamente justificado. Los movimientos de mujeres de resistencias a las dictaduras y al atraso son notables por el coraje que requieren y la dureza de la represión que hay. Hay una chica también que está presa en Afganistán, que es Mahbouba Seraj, que es más o menos la misma situación, ¿sí? El mismo perfil, estaba también en las listas. Yo tenía una candidata, que era Greta Thunberg, por el mensaje que lleva a la juventud sobre un tema en el cual la juventud tiene todo el riesgo de sufrir las consecuencias, con sus viernes para el futuro, su lucha contra el cambio climático, me parecen ejemplares también. Entonces yo pensaba en ella, pero hay mucha gente. Si da para un debate, es interesante ver un poco el origen de este premio Nobel, que no es banal
y sus jugadas políticas que han tenido consecuencias en la historia. Susana Pero, quiere agregar algo sobre ese sí. punto justamente, a ver. Sí, me parece que Greta, obviamente no voy a discutir tu opción, porque es tan válida como cualquier otra, pero me parece que tiene suficiente cobertura, prensa. Creo que esta cuestión del cambio climático los jóvenes lo están comprendiendo. Habrá más o menos activismo según los países, pero el caso de la situación de Irán me llama poderosamente la atención porque una vez más observo, como tú decías, Emiliano, hemos hablado de esto ya en varias ocasiones, en entrevistas, en tertulias internacionales, aquí en tu espacio en perspectiva. Estamos hablando de las últimas revueltas que comenzaron a partir del 16 de septiembre del 2022. Entonces, tenemos que entender que hay un pueblo y hay un montón de mujeres que están sufriendo este acoso, este hostigamiento por no llevar el velo. Esta jovencita de 16 años, una liceal, que fue sacada inconsciente del vagón de metro donde viajaba el domingo pasado, que entró en coma poco después, por favor, o sea, son niñas todavía, son jovencitas que están yendo a la escuela con sus amigos, ¿no? Entonces, el coraje que tienen los ciudadanos de Irán en las protestas que han llevado adelante, 7 ejecuciones, todos muchachos jóvenes apenas en los primeros años de la veintena, o sea, 22, 23, 25 años. Tenemos a muchachas jóvenes de escuela que han perdido un ojo, a las que las han violentado, violado muchas veces, pero otras veces mutilado en las cárceles. Realmente es pavoroso lo que está pasando y la comunidad internacional sí emite sanciones, pero por un lado, o sea, con una mano emiten sanciones para las autoridades de Irán, pero con la otra siguen negociando porque no quieren tener que ir a mayores con un país que está reprimiendo de manera obscena a sus ciudadanos. Y yo creo que esto lo tenemos que decir con todas las letras, y este premio a Narguis Mohammadi creo que es una manera de volver a, por lo menos hoy, que todo el mundo esté hablando de Irán y de lo que está ocurriendo allí y que no caiga en el olvido. Había otra mujer que me ha sorprendido, Leo, la debes conocer, que es Masih Alinejad, es una activista también por los derechos de la mujer y que está muy activa desde Estados Unidos, a la que han intentado asesinar. Ha habido varios complots de asesinatos en territorio estadounidense y que el FBI ha tenido que, de alguna manera, sabotearlos, o por lo menos así nos lo han contado. Una mujer que viaja mucho, que da conferencias sobre este tema, y me ha sorprendido gratamente que no se lo hayan dado a ella. ¿Por qué? Porque finalmente ella está en libertad. No tiene el coste que tiene Narguis, la que sigue en prisión por seguir defendiendo y aferrándose a sus principios y sus convicciones morales. Sí, Entonces, fíjate de lo que hablaba yo hace un rato, ¿no? Cuando daba el titular. La última condena, la que está pagando ahora en la cárcel de enero de 2022, fue a 8 años y 70 latigazos, ¿no? ¿Cómo cuesta informar algo aceptar así, eso, ¿no? claro. Que en un país a una mujer se la arreste y la pena incluya 70 latigazos. No quiero ni pensar, ya pasó por ello, cómo fue, tremendo, ¿no? Claro. Tremendo. Y fíjate que a mí me llamó la atención cuando ayer hablaba con mis hijas de esto que está pasando, porque creo que es un trabajo que debemos hacer cotidianamente, ¿no? O sea, cuando nos piden por Twitter darle voz a estas situaciones, yo me lo tomo en serio, y para mí darle voz significa hablar con los cercanos, que esto sea un tema de discusión en la mesa. Entonces, cuando yo le digo a mis hijas que una jovencita de la edad prácticamente de mi hija Nerea, que tiene 15 para 16, una niña de 16 años, una menor, que resulta que está en coma porque la policía de la moral la golpeó tan fuerte que está en coma, me sorprendió la otra hija de 13 que me dice, pues eso que han hecho no es muy moral, ¿eh? Evidentemente, no tiene nada de moralidad el golpear a una menor indefensa, ¿no? Leo. Todo problema tiene múltiples dimensiones. Yo comparto totalmente este premio Nobel, tengo admiración por el coraje y la militancia de esta y otras tantas mujeres que se la están jugando, pero no me puedo olvidar también que una parte de la radicalización viene de la propia acción política del imperio occidental. Uh-huh. Si miramos Afganistán hoy, medieval, represivo, muy comparable al de los ayatolás, ese no era el Afganistán de antes de tener que sufrir 20 años de democratización, que lo que hicieron fueron entregarlos a los más extremistas de los extremistas, el talibán. Y lo mismo estaba pasando. Irán estaba en un proceso de negociación donde
todo el mundo, los grandes países los tenían atrancados para poder frenar la elaboración de armas nucleares, y apareció esa especie de monstruo todavía no del todo desarrollado que es Trump, tiró abajo todo eso. ¿Y qué fue lo que hizo? Abrió el espacio político para la radicalización de la parte más atrasada del sector político iraní. Y lo que hicieron en Afganistán lo están haciendo en Irán, y están sembrando una radicalización en todas partes que no lleva más que a eso. Entonces, está bien ese premio, está bien que pensemos en la gente que está presa cada día, cosa que a mí me pasa espontáneamente, pero no dejemos de ver el contexto político en que se producen, la radicalización. Israel hoy en día tiene gente perfectamente comparable al Talibán, comparable a los ayatolás en el gobierno, capaces de los mismos tipos de cosas atrasadas. De justificar la violencia, exacto. Sí, oíme, sí, ¿por qué prosperan? Porque del otro lado se polariza también. Claro. Sí. Pero, Entonces, pero yo, Leo, estoy de acuerdo contigo en que hay una mala praxis, que ha habido una política exterior calculada, interesada desde Occidente, capitaneados todos por Estados Unidos, y lo sigue habiendo. Por ejemplo, ahí tenemos lo que está ocurriendo entre Ucrania y Rusia. No se ve la luz al final del túnel, pero siguen todos abonando el camino de la guerra y entregando armas, y hablando Zelensky de denme más, y no se habla de la paz. Pero igual, yo creo que eso no soslaya un dato, y es que un país que ha sido germen de civilizaciones, porque recordemos que el imperio persa data de muy antiguo, eran un imperio cuando Arabia Saudí era simplemente arena, ¿sí? No había reino de Arabia Saudí, ni la casa Saud gobernaba. Entonces, era un país que sigue siendo un faro de arte en el mundo musulmán, porque realmente hay artistas, poetas, o sea, el alma artística del mundo musulmán radica en el mundo persa y sobre todo en Irán. ¿Cómo necesitan llegar a este tipo de brutalidad? ¿Cómo el régimen está tan despegado y tan alejado de las necesidades del pueblo, que se ha enroscado en esa tesitura de que si no gobiernan con mano dura, de que si permiten que la mujer decida libremente si usa el velo o no, utilizan el velo como la cabeza de turco? El velo para ellos no es solo el velo que tapa la cabeza de la mujer y un ejemplo de modestia y recato, sino que es también como una puerta que abre al caos, que abre a que entonces las mujeres van a decidir qué quieren hacer con sus vidas, quizás quieran pedir otros derechos, etcétera. Y yo creo que hay suficiente capital humano y conocimiento, y hay un legado, como digo, del imperio persa civilizatorio en Irán, que tendríamos que poder ver a la hora de negociar estas autoridades algún tipo de flexibilización de las normas, porque los jóvenes claramente no quieren vivir con esa moral anquilosada que les habla de virtud, promoción de virtud, evitar el vicio. O sea, en Teherán hay consumo de heroína, en Teherán hay consumo de opio, no solo en Teherán, en las grandes capitales, ¿verdad? Pero además ocurre de todo en exceso, porque evidentemente cuanto más le prohíben a la juventud esas válvulas de escape, los jóvenes más necesitan eso. Entonces es realmente paradójico, ¿no? Creo que la discusión se ha puesto particularmente interesante. Me queda un minuto para cada uno de los dos bien, en este no espacio. quiero monopolizar. Sí. Leo, ¿por dónde vas? yo te diría rápidamente lo siguiente. Primero, la genialidad de Nobel. Hijo de fabricante de armas él también, 350 patentes, la mayoría de las cuales para destruir, el papá de la dinamita, de la gelinita y otros explosivos, entre los cuales alguno, haciendo los experimentos, llevó a su hermano a la muerte. Su papá era el proveedor de minas submarinas para la flota del zar de Rusia, y logró que se asocie su nombre a la literatura, a la ciencia y a la paz para siempre. De manera que ahí mando un saludo de admiración para un tipo que nos muestra de hasta qué punto somos frívolos en mirar la historia y nos dejamos vender cualquier cosa. Primero. Segundo,
y voy a ir rápido, no te preocupes. Segundo, este premio ha sido usado como un trapo de piso para apoyar coyunturas muy, muy concretas y particulares de política internacional cuando convino. Se lo dieron a Kissinger, que todavía A no Obama. terminó de lavarse, ahí llego todavía, porque desde Kissinger a Obama se lo dieron a Begin, a Arafat, se lo dieron ¿cómo se llamaba este? A Abiy, Ahmed Sí, Ali. de Etiopía. Claro, Etíope, porque había el Etiopía. ayudado a arreglar la guerra con Eritrea y 2 años después es acusado de genocida En por Tigray. el conflicto con el Tigre. Y a Obama, que pocos meses después de tener el Premio Nobel de la Paz, autoriza la utilización de drones en espacios civiles sin tomar en cuenta los daños colaterales para liquidar enemigos que los están apuntando ahí con un rayo láser de lejos y matan familias, destruyen casamientos, etcétera. Que poco tiempo después entran en un país amigo sin avisarle, matan todos que le ponen en el camino, le cortan la mano al supuesto enemigo que por suerte era Bin Laden, porque podía haber sido cualquier otro con turbante y barba larga, y tiran el cadáver en el mar, lo mismo que hace el Plan Cóndor, lo mismo que denunciamos nosotros desde hace años. Crear un desaparecido más, sin llevar a los tribunales, hacerle perder a la civilización el derecho de analizar lo que eso significa. Entonces, el Premio Nobel de la Paz es, como el de Economía, que es otra estafa, un instrumento político que cuando defiende los derechos humanos está fenómeno, cuando defiende una coyuntura política hay que mirar con mucha desconfianza. Y Susana, tú, menos de un minuto en realidad, a esto No, que decía Leo, a esta objeción que planteaba Leo, que le respondes o no. No, yo reitero que creo que es importante que, más allá de si correspondía o no este premio Nobel y cuáles son los orígenes, que siempre es un dato histórico que nos aporta el querido Leo, me parece que tenemos que ser mucho más activos a la hora de darnos cuenta de que si decimos defender derechos humanos o derechos de la mujer y la niñez, por ejemplo, en nuestros países, también después seamos activos a la hora de exigir cuentas. Es decir, tenemos representantes diplomáticos en los foros multilaterales, hemos hablado mil y una veces en este espacio también de la eficiencia o falta de ella de la ONU. Yo siempre digo lo mismo, mal con ella, pero peor estaríamos sin ese organismo. Entonces, hace falta otro tipo de mirada, otro tipo de presión sobre estas autoridades iraníes en este momento que han ejecutado a 7 personas, que han matado, han asesinado por protestar a 500 civiles, muchos de ellos jovencitos, y luego que ha habido miles y miles de detenidos. Entonces, es muy triste y en estos momentos, como digo, se vuelve a repetir la historia. 1 año y 15 días después, hay una niña de 16 años en coma. Su madre está arrestada, por lo menos hasta anoche cuando hablé de este tema estaba desaparecida, la tenían bajo custodia para que no hubiera comentarios sobre lo que ocurrió, para que la madre no diera otra versión. Entonces, me parece que desde Occidente, sea Uruguay, sea Argentina o sea aquí, desde España y Francia, donde está Leo, debemos todos protestar y hacernos oír para que estas muertes no caigan en el olvido y que no sean un absurdo, que ya lo son. Susana Mangana, Leo Harari, gracias a los dos por este abordaje así sobre la marcha de la noticia. Nos mantenemos en contacto. En los próximos días tenemos una mesa de análisis internacional. Cómo no, con mucho gusto. Hasta pronto. Un abrazo. Luego. Chao, Leo. Chao, chao, Emiliano.